Londres, 1888. La niebla se desliza por los estrechos callejones de Whitechapel. Un grito corta el aire frío de la noche. En cuestión de minutos, el silencio vuelve, pero algo indescriptible ha ocurrido. Una mujer yace muerta. Su cuerpo está mutilado más allá del reconocimiento. Y no era la primera vez. En el transcurso de solo unos meses, 5 mujeres fueron brutalmente asesinadas por un hombre que nunca fue atrapado. Los periódicos lo llamaron Jack el Destripador, un nombre que se convertiría en uno de los más escalofriantes de la historia criminal. Más de un siglo después, todavía no sabemos quién fue. Pero hay una teoría que se niega a morir. ¿Qué pasaría si Jack el Destripador no fuera solo un asesino acechando en las sombras? ¿Qué pasaría si fuera un príncipe real? El otoño del terror. Era el año 1888. El barrio de Whitechapel, en el East End de Londres, estaba sobrepoblado, empobrecido y desesperado. Allí vivían miles de familias obreras, jornaleros y mujeres que, a menudo, recurrían a la prostitución para sobrevivir. Entre agosto y noviembre, una serie de asesinatos sacudió la ciudad, cada uno más espantoso que el anterior. Las víctimas eran todas mujeres. Les cortaban el cuello y sus cuerpos eran mutilados con una mezcla de furia y precisión. La policía estaba desconcertada. El asesino parecía aparecer y desaparecer entre la niebla, sin dejar testigos, sin un motivo claro y sin un patrón predecible. Comenzaron a llegar cartas a las comisarías y a los periódicos, firmadas por Jack el Destripador. Nadie sabía si realmente las había escrito él. Pero el nombre quedó, y el miedo se apoderó de Londres. Una ciudad obsesionada. Los asesinatos del Destripador no solo aterraron a la gente, transformaron Londres. Cada titular de periódico gritaba sobre el asesino. Cada callejón oscuro se convirtió en un lugar de terror. Y a medida que pasaban las semanas sin arrestos, la frustración del público crecía. La policía investigó a cientos de sospechosos. Pero a medida que las pruebas se agotaban, comenzaron a surgir teorías descabelladas. Algunos creían que el asesino era un carnicero, otros pensaban que era un médico, o incluso un inmigrante extranjero. Pero con el tiempo, una idea se elevó por encima de las demás, una que tocaba el corazón mismo de la monarquía británica. La conspiración real. La teoría apareció por primera vez a finales de la década de 1970, casi un siglo después de los asesinatos. Afirmaba que el Destripador no era un hombre común, sino el príncipe Alberto Víctor, duque de Clarence y Avondale, nieto de la reina Victoria y segundo en la línea de sucesión al trono británico. Según la historia, el joven príncipe se había enamorado en secreto de una mujer común llamada Annie Crook, que supuestamente vivía en Whitechapel. Se dice que se casaron en una ceremonia secreta y que incluso tuvieron un hijo. Cuando la familia real se enteró del escándalo, un futuro rey casado con una mujer católica y pobre, se horrorizó. La teoría sostiene que ordenaron encubrir el asunto, y que cualquiera que conociera la verdad fue silenciado. Las mujeres asesinadas en Whitechapel, según esta versión, eran todas amigas de Annie Crook, y fueron eliminadas para evitar que el secreto se difundiera. Una red de secretos. Esta versión ganó fuerza gracias a un hombre llamado Stephen Knight, autor del libro de 1976 Jack the Ripper, de Final Solution. El libro de Knight fue aún más lejos. Afirmó que el médico real, Sir William Gould, fue quien cometió los asesinatos por órdenes de la familia real. Según Knight, los crímenes no fueron al azar, sino ejecuciones rituales para eliminar testigos. Incluso los masones habrían participado, ayudando a encubrir los hechos para proteger a la monarquía. Sonaba como un misterio fascinante, lleno de poder, secreto y conspiración. Y para muchos lectores, tenía sentido. La precisión quirúrgica del asesino podría encajar con un médico real. La incapacidad de la policía para atraparlo. Tal vez un encubrimiento real lo explicaba. Pero había un problema, nada de eso resistía la evidencia. Los hechos que no encajan. Cuando los historiadores empezaron a investigar, toda la teoría real comenzó a desmoronarse. Primero, el coartada del príncipe Alberto Víctor. Los registros muestran que no estaba en Londres durante varios de los asesinatos del Destripador. De hecho, en algunas de esas noches se encontraba a cientos de kilómetros, cumpliendo funciones oficiales. Segundo, no existe evidencia de que Annie Crook haya sido su amante, ni de que haya habido un matrimonio o un hijo secreto. No hay documentos reales,
ni testimonios, ni fotografías, nada. Tercero, Sir William Gould, el médico acusado, tenía más de 70 años y había sufrido varios derrames cerebrales. Físicamente, era imposible que cometiera crímenes tan brutales. En resumen, es una historia dramática, pero que se derrumba bajo el escrutinio. ¿Por qué la teoría sobrevivió? Entonces, ¿por qué tanta gente sigue creyendo en la conexión real? La respuesta está en la propia sociedad victoriana. En 1888, Londres estaba dividida. Los ricos vivían en el lujo, mientras los pobres del East End sufrían una miseria inimaginable. La idea de que la familia real, símbolo máximo del poder, pudiera estar conectada con esa miseria, tocó una fibra profunda. Para el público, la conspiración real no era solo una forma de resolver los asesinatos. Era un símbolo, una manera de expresar su enojo hacia un sistema que parecía intocable. Con el tiempo, se convirtió en una de las leyendas más famosas de la historia británica, borrando los límites entre verdad y ficción. Sospechosos alternativos. Aunque la teoría real atrae titulares, la mayoría de los historiadores miran en otra dirección. Se han investigado decenas de sospechosos reales, algunos con conexiones mucho más plausibles. Uno es Aaron Kosminski, un barbero polaco que vivía en Whitechapel, con enfermedades mentales y comportamiento violento hacia las mujeres. Un análisis moderno de ADN en un chal encontrado junto a una de las víctimas sugiere un vínculo genético con la familia de Kosminski, aunque las pruebas aún se debaten. Otro sospechoso fue Mantek Julian Druitt, abogado y profesor que se suicidó poco después del último asesinato del Destripador. Algunos policías de la época creían en privado que él era el asesino. También están el Dr. Thomas Cream, un asesino en serie que envenenaba mujeres, y Walter Sickert, un pintor cuyas obras parecían reflejar escenas de los crímenes. Aún así, nadie ha sido probado culpable más allá de toda duda. El poder del misterio. Lo que mantiene viva la historia de Jack el Destripador no es solo el horror de los crímenes, sino el misterio en sí. Los asesinatos ocurrieron justo cuando nacían la criminología moderna, el periodismo sensacionalista y la ciencia forense. Por primera vez, el mundo se obsesionó con un asesino serial. La prensa se alimentó del miedo. Ilustraciones de calles envueltas en niebla y figuras sombrías vendían miles de ejemplares. Cuanto más macabros los detalles, más gente quería leer. El caso se convirtió en uno de los primeros crímenes impulsados por los medios, y al no haber respuestas reales, los mitos solo crecieron. Una mirada a la naturaleza humana. Cada pocos años, surge una nueva prueba que asegura resolver el caso de una vez por todas. Pero cada vez, los expertos siguen divididos. Y quizás, ese sea el punto. Jack el Destripador se ha convertido en algo más que una persona, es un símbolo del miedo, el misterio y la oscuridad que existe en la sociedad. La teoría del príncipe real puede no ser cierta, pero revela algo sobre quienes la creyeron, una sospecha de que el poder siempre esconde secretos, y que incluso las más altas esferas pueden ser capaces de cosas terribles. Al final, la mayor arma de Jack el Destripador no fue su cuchillo, fue su anonimato. Y ese anonimato lo convirtió en una leyenda inmortal. Más de 130 años después, las calles de Whitechapel son más tranquilas, limpias y luminosas. Pero los fantasmas de 1888 aún se esconden entre la niebla. ¿Quién fue Jack el Destripador? ¿Un loco, un médico o un príncipe real? Tal vez nunca lo sepamos con certeza. Pero su historia nos recuerda algo escalofriante, que la verdad puede esconderse a simple vista, envuelta en rumores, miedo y poder. Si te gusta descubrir misterios como este, suscríbete, porque la historia todavía guarda secretos por revelar.